El mejor esclavo que existe es aquel que no sabe que lo es y que además ama su esclavitud. Parece que esta premisa está marcada a fuego en nuestro futuro. Y la verdad es que los mecanismos de esclavitud cada vez se perfeccionan más. Una persona encadenada de pies y manos puede ver aquello que la esclaviza con sus propios ojos, toma conciencia de cuál es su situación y sabe perfectamente contra qué y contra quién luchar. Pero en la actualidad todo eso es muy diferente. Estos mecanismos que nos encadenan cada vez son menos explícitos. Las cadenas ya no están alrededor de nuestras manos y piernas, sino en el interior de nosotros mismos. Mucha gente piensa que la esclavitud fue erradicada cuando simplemente ha cambiado de forma. Se ha perfeccionado, se ha vuelto mucho más sutil y mucho más efectiva, y pronto lo va a ser mucho más. Porque hay muchas formas de hacer que la gente se convierta en esclavos. Se puede esclavizar mediante la opresión directa, negándole el acceso a los recursos y sometiéndola al agotamiento. Se le pueden inocular ideas y programarla mentalmente para que se someta a creencias, costumbres o doctrinas que condicionen su pensamiento y sus acciones hasta anular su voluntad. Pero la forma más eficiente de esclavizar a un individuo es convertirlo en un adicto. La adicción es un tipo de esclavitud indirecta, en la que el individuo está completamente subyugado a nivel psicológico y físico a un elemento externo. Controlando el acceso a este elemento externo, se puede obtener un pleno control del adicto sin que éste tan solo llegue a percibirlo. Esto lo convierte en el modelo de esclavitud perfecto, altamente efectivo, que además permite al esclavista salvaguardarse de las posibles iras del esclavizado, ya que está cegado por la adicción y es incapaz de identificar el origen de sus desgracias. Como dije, la esclavitud perfecta. Y ese parece ser el modelo de sociedad que estamos vislumbrando ahora mismo en nuestro futuro, una sociedad de adictos, concretamente adictos al placer fácil e inmediato. Y de ahí todo ese interés en la neuromodulación. Ese es el futuro que al parecer están construyendo para nosotros, un futuro donde recibiremos dosis de placer instantáneo, como terrones de azúcar inyectados directamente en nuestros cerebros. Y como hemos expuesto en el canal, la neurociencia es la punta de lanza de aquellos que están moldeando la sociedad futura. Desde hace generaciones existe en el mundo de la ciencia una auténtica obsesión por conocer cómo funciona nuestro cerebro. A todo esto debemos sumarle el imparable desarrollo de técnicas y tecnologías que permiten acceder directamente a nuestros cerebros y a nuestros pensamientos, con el objetivo final de conquistar el último bastión de la libertad individual, la mente del individuo. Las técnicas que pueden desarrollarse al respecto parecen propias de ciencia ficción, pero son muy reales, y en el dominio de nuestras psiques está la clave para obtener el control total de la sociedad. El sueño eterno de todas las élites y personas poderosas a lo largo de la historia es la última barrera que deben superar para alcanzar el poder absoluto. Y uno de los aspectos clave para alcanzar estos niveles de poder radicará en el control del suministro del placer. Hace muchos años, el famoso escritor Aldous Huxley del Mundo Feliz le escribió una carta a George Orwell en la que le revelaba lo siguiente: la ambición de poder de los gobernantes del mundo puede llegar a quedar completamente satisfecha si consiguen que la gente ame su servidumbre, por vías diferentes a como lo conseguirán a través del castigo y la imposición. Me parece que la pesadilla de 1984 está destinada a convertirse en la pesadilla de un mundo más parecido al que yo me imaginaba en un mundo feliz. Que no quepa duda, conseguir el monopolio del suministro del placer no es una cuestión menor o anecdótica como podría parecer a primera vista. Será un factor determinante en la conformación del mundo venidero. A esto debemos añadirle que en este siglo menos del 5% de la población producirá todos los bienes y servicios que consuman el resto. Cada vez hará falta menos trabajo para producir lo mismo, y esta es una previsión compartida por muchos analistas, que se basan en la creciente automatización de la producción en todos los ámbitos, la inteligencia artificial, el desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Y todo esto nos lleva a hacernos la pregunta obvia y preocupante: si tan solo una pequeña parte de la población será productiva, ¿qué hará el resto de individuos que no tengan trabajo? Como exploramos en el vídeo de la nueva clase social, parece ser que habrá una gran parte de la población que no tendrá un trabajo, posiblemente instalada en un estado crónico de precariedad. Una importante masa de personas de segunda categoría, sometidas a un estado permanente de frustración existencial, que como una olla a presión podría acabar provocando un estallido descontrolado que hiciera temblar los cimientos del sistema.
y todo parece apuntar, al menos por lo vivido en los últimos años, que nos encaminamos hacia ese escenario futuro. Y si nos ponemos por un instante en la piel de las élites, la pregunta que debemos hacernos es ¿cuál sería la forma más fácil y barata de controlar a toda esa gran masa de individuos con un potencial tan enorme para reventarlo todo de arriba abajo? ¿Reprimiéndolos duramente a través de un estado policial y provocando con ello la posibilidad de una creciente respuesta violenta? ¿O será más fácil, simplemente, además de a través de con la amenaza constante, como exploramos en otros audios, drogarla de alguna manera? Convertirla en adicta y utilizar la propia adicción como válvula de control y dependencia hacia aquellos que le suministren la sustancia. La respuesta es obvia. El placer es mucho más eficiente como arma represiva que el dolor. El dolor o sufrimiento conllevan una respuesta agresiva y muchas veces ligada a instintos de supervivencia básicos, una fuerza que en determinadas circunstancias puede llegar a ser incontrolable. Sin embargo, una persona con sus necesidades de placer bien cubiertas es una persona potencialmente sumisa. Un individuo con el cerebro inundado por las endorfinas es alguien narcotizado y dócil. Y es que la lógica argumental que seguirán para construir la sociedad del placer instantáneo futuro será la siguiente. Si 1000 robots que trabajan en una fábrica pueden hacer más coches por día que sus homólogos humanos y lo hacen con el fin de aliviar el estrés del trabajo, entonces, por analogía, la entrega directa de placer a la población a través de las drogas o de la estimulación electromagnética, evitando la necesidad de seguir un proceso de trabajo para conseguir ese placer, también podrá ser considerado un objetivo digno. Una vez instalado este argumento lógico en el imaginario común, que podríamos definir con la frase de el acceso al placer es un derecho humano, todo dependerá de las vías de suministro de ese placer y más concretamente de las facilidades que tengamos para acceder a él. Y aquí es donde entra el monopolio del placer. Si alguien pretendiera usar el acceso al placer como herramienta de control y sometimiento social, lo primero que debería hacer es apoderarse del suministro de ese placer, arrebatárselo por completo a los individuos. Eso en la actualidad es prácticamente imposible. Los seres humanos tenemos muchas y variadas formas de suministrarnos dosis de placer a nosotros mismos. Desde la actividad sexual hasta placeres refinados de carácter cultural como el acceso a la música o a la gastronomía. Sin embargo, una forma de controlar el suministro de placer es convertir esas fuentes de placer en obsoletas y embarazosas, ofreciendo en su lugar fuentes de placer más rápidas y cómodas. ¿Os imagináis, por ejemplo, qué efectos tendría sobre la sociedad si una persona pudiera alcanzar un orgasmo instantáneo simplemente recibiendo un impulso electromagnético en su cerebro? Puede que os parezca una locura, pero el sexo, tal y como lo conocemos, con ese pequeño avance, pronto se convertiría en una actividad poco práctica, incómoda y prácticamente obsoleta. Muchas personas ya no saldrían de sus casas para practicar el tedioso ritual del cortejo, ni siquiera las molestas aplicaciones. Preferirían quedarse cómodamente sentados en el sofá y suministrarse orgasmos fáciles, evitando así la posibilidad de sufrir desengaños, desencuentros, experiencias fallidas, posibles compromisos sentimentales o incluso enfermedades de transmisión sexual. Puede parecer demencial, pero realmente ya estamos empezando a sufrir los primeros síntomas de esta sociedad desexualizada. Por lo tanto, conseguir el monopolio del placer sería relativamente sencillo. Prácticamente es una maniobra empresarial. Se trata de ofrecer un producto que ofrezca más comodidades y un acceso más rápido al placer que otros métodos actuales. Que nadie le quepa ninguna duda. En el momento que se ofreciera una fuente de placer instantáneo, las relaciones sociales se alterarían por completo. El sexo se convertiría rápidamente en algo arcaico y otras vías de placer, como la música o la gastronomía, practicar deporte, se verían condenadas a la extinción. Y esto traería consigo varias consecuencias graves. En primer lugar, el acceso a fuentes de placer instantáneo acabaría derivando hacia otros productos que pudieran ofrecerle esas dosis de placer narcotizante. Se sentarían las bases de una sociedad adicta. En segundo lugar, una vez convertidas en obsoletas las fuentes de placer que nosotros mismos o que las demás personas pudieran ofrecernos, se abriría la puerta a productos comerciales de suministro de placer, por lo que las empresas y grandes corporaciones que nos vendieran esos productos obtendrían un control completo sobre la fuente de nuestra adicción y por lo tanto sobre nosotros mismos. Seríamos completamente dependientes de nuestros camellos.
de forma similar pero mucho más subyugante que la que pueda tener un yonki con su camello, pues nuestra adicción estaría controlada por organismos con los que no podríamos negociar ni contactar a nivel personal siquiera. Estas organismos podrían dictaminar todo tipo de condicionamientos hacia los ciudadanos adictos, con el fin de que estos se vieran obligados a obedecer para poder seguir disfrutando de esas dosis necesarias de placer que alimentan su adicción. De este modo se sentarían las bases para una completa tiranía y esclavitud y un control absoluto de todos y cada uno de los ciudadanos adictos. Pero sin lugar a dudas se nos presentaría bajo el habitual sello de la libertad de elección. Como dijimos anteriormente, el placer es un derecho. Dicho de otra manera, se nos permitiría ser adictos a cualquier marca de refrescos, pero seríamos adictos y dependientes al fin y al cabo. En tercer lugar, muchas de las actividades humanas realizadas directamente con la obtención o falta de placer se verían afectadas, y la más importante quizás sería la creatividad en todos sus campos, desde el artístico hasta el intelectual o el científico. Muchos de los grandes creadores de la historia han sido personas con carencias en sus vidas cotidianas, y su principal fuente de placer o realización personal era la que les suministraba su propia capacidad para crear o concebir ideas. ¿Qué habría pasado si esas personas hubieran tenido un acceso rápido y fácil al placer y sus cerebros se hubieran visto inundados de endorfinas de forma continuada? ¿Habrían sentido con la misma intensidad la necesidad de crear o pensar? ¿Qué habría perdido la humanidad entonces? ¿Cuántos genios y grandes creadores habrían cesado en sus intentos al no sentir la necesidad imperiosa de buscar en su interior una forma de expresarse y realizarse? Aunque parezca mentira, este es uno de los mayores peligros que puede tener la construcción de una sociedad adicta. En cuarto lugar, el acceso al placer instantáneo traería daños irreversibles a nivel psicológico en todos los miembros de la sociedad, porque aquello que se obtiene con facilidad no se valora lo suficiente, y peor aún, porque una vez la gente dispusiera de un fácil acceso al placer, todas aquellas cosas que no ofrecieran una descarga instantánea no serían valoradas en absoluto por las masas adictas. Y así sería como las otras personas, los pequeños detalles cotidianos, la belleza de la naturaleza, la creatividad, el esfuerzo, el sacrificio por cualquier actividad que no implicara una recompensa inmediata, se convertirían en algo pesado, aburrido y casi insoportable para los adictos al placer fácil. Habría un desprecio absoluto hacia todo aquello que no ofreciera la dosis de placer correspondiente, tal y como le puede suceder a cualquier drogodependiente, cegado por su adicción e incapaz de valorar la vida y las necesidades de los demás. La sociedad pasaría a estar formada íntegramente por individuos desconectados entre sí y profundamente egoístas, que solo pensarían: solo me interesa mi dosis de placer, aquí, ahora mismo, y no me importa nada más. Se disolverían las muestras de amor, de empatía, de generosidad, de solidaridad, y tendríamos entre las manos la receta para el infierno en la tierra. Y una vez sentadas estas bases, todos los individuos serían fácilmente controlables. Podrían hacer con nosotros prácticamente lo que quisieran. Por ejemplo, ¿qué sucedería si estas dosis de placer instantáneo estuvieran asociadas a determinados elementos? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si cada vez que viéramos un determinado anuncio en televisión, un escalofrío de placer instantáneo recorriera nuestra espina dorsal? Asociaríamos ese producto con esa sensación de placer concreta y en nuestro cerebro serían absolutamente indistinguibles entre sí. ¿Alguien es capaz de imaginar hasta qué punto podrían manipularnos con este tipo de asociaciones? ¿Qué sucedería si asociáramos la descarga de placer con matar a alguien? ¿No sería la forma más efectiva de programar a los soldados para que ignoraran todo tipo de planteamientos éticos o morales? ¿Y si alguien asociara la visión de autoridad o el cumplimiento de la ley con el placer? Si alguien fuera capaz de suministrar, ni aunque fuera una ligera sensación de placer al ver la cara de nuestros líderes, ¿en qué tipo de bestias obedientes y serviles nos convertiríamos? Sé que todo esto que estoy diciendo podría parecer una locura, propio de alguien que tiene un exceso de fantasía o que ha perdido definitivamente la razón. Pero tenemos que empezar a pensar en este tipo de escenarios, por fantasiosos que parezcan, porque aunque no los vayamos a vivir, al menos por ahora, os puedo asegurar que hay gente trabajando día y noche en ello. Y dentro de poco daremos el primer paso hacia este futuro aparentemente inconcebible. En pocos años, el metaverso y las realidades aumentadas formarán parte de nuestro entorno cotidiano. Y una vez se haya mapeado adecuadamente nuestro cerebro y se haya terminado de desarrollar la tecnología pertinente, Internet, el metaverso y las sensaciones de diseño nos podrán ser suministradas directamente al cerebro.
Nuestra visión del universo y nuestro entorno se transformará ante nuestros propios ojos, con la facilidad de un simple clic del ratón. Aparatos y redes informáticas que ahora mismo concebimos como algo externo a nosotros pasarán a formar parte integral de nuestras mentes y de nuestras experiencias sensoriales. Habrá nuevos programadores de sensaciones de diseño, descargables directamente en nuestro cerebro. Será la versión futurista de los creadores de tendencias actuales, una mezcla entre programador informático, un perfumista y un diseñador de moda. De la misma manera que hoy en día existen olores corporativos que podemos percibir al entrar en determinadas tiendas o negocios, en el día de mañana tendremos a nuestra disposición complejas sensaciones compuestas que inundarán nuestro encéfalo cuando accedamos a determinados espacios reales o virtuales. Sensaciones premium de alta calidad para los que las puedan pagar y sensaciones gratuitas de calidad inferior con publicidad incorporada al más puro estilo comida basura para los ciudadanos de segunda categoría. No sé si será exactamente así, pero sea como sea, estaremos sometidos a una inundación continuada e incesante de placer prefabricado, con el que convertirnos en adictos y en obedientes esclavos del sistema. Y para que estas locuras ocurran, solo hace falta que nuestro cerebro esté conectado a la red. Algo que ya hemos visto en el canal, y muchos, quizás cegados por su propia fantasía, considerarán este futuro como algo deseable, fascinante y maravilloso. Pero no os dejéis engañar por su entusiasmo, que está asociado a la más absoluta superficialidad. Este mundo futurista no será más que una enorme cárcel con brillantes luces de neón donde nuestra conciencia individual estará agonizando.